Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Un poquito. Mira. Muy bien, buenos días con todos. Hoy tenemos un tema muy interesante. A mí me gusta el tema del día de hoy. Está chévere. Vamos a hablar de marxismo y de positivismo. Filosofía. Filosofía. Para saber, importante. De todas las filosofías que nosotros hablamos acá, bueno, en nuestra clase de filosofía, de la que más se habla por allí, digamos, en el común, en la calle, es del marxismo. De la que más se habla, de la que más se dice, de la que más se conoce, perdón, de lo que más se comenta, pero de la que menos se conoce, ¿no? O sea, la gente entiende por marxismo cualquier cosa menos lo que es marxismo, ¿no? Entonces, es importante que tú, como estudiante y futuro sanmarquino que vas a ser, pues conozcas, porque para que después no estés hablando tonteras por ahí, ¿no? Bueno, o creyendo lo que hablan otras personas, ¿no? Hay que conocer. ¿Hoy día qué es? Hoy día es 31, ¿no? 31. ¿Qué tal tu semana de vacaciones, de descansito? ¿Qué tal la pasaste? ¿La pasaste bien? ¿Qué tal les fue en su torneo? Ustedes sí les pregunto porque me caen bien. ¿Qué tal les fue en sus torneos, en sus competencias? Ah, ¿se han divertido, se han relajado? Ah, perdimos en todo, dice. Bueno, ah, ganaron experiencia. Tienes que decir así, tienes que decir, ganamos experiencia. Así se habla. Más que perdimos en todo. Claro. A la próxima ya ganas, pues, cuando estés en San Marcos. Bueno. Ah, está bien, está bien. ¿Fue competencia todos contra todos o ustedes solamente contra el anual? O sea, ¿anual contra anual o todo contra todos? Ah, todo. Ah, ya ves, pues claro. Si tú compites con intensivo en conocimientos, te van a ganar. O se supone, ¿no? Hasta puedes ganar. Porque ves, lo de intensivo tampoco no saben nada, güey. Positivismo. Tú sabes, no, sinceramente, tú me respondes más que los del intensivo. No sé por qué se han metido intensivo. Pero bueno, bueno, sí, sí. Bueno, sí, a veces lo que pasa es que se mete por apurado, o sea, que rápido, no sé apurados de qué, si San Marcos no va a tener examen hasta noviembre. Ah, acaba ya, que esta semana acaba el intensivo, yo no sé qué van a hacer. Oye, sí, a lo mejor dejo de hablar de los otros, yo no he hecho mis TikToks hoy. Ya esta semana sí, de todas formas. Esta semana hago mi TikTok. Voy a hacer mi TikTok. Ya veo de qué hablo. Tengo ideas, sí tengo ideas. Lo que pasa es que ya te dije, ya necesito un productor, yo necesito. Que soy bien, yo tengo ahí, mira, hasta tengo un TikTok grabado, pero como me falta editarlo, todavía no lo subo. Ah, entonces yo soy bien mala soy en esas cosas. Necesito ayudante técnico, productor, editor, no sé. Bueno, ya arreglaré mis problemas de tecnología. Sí, oye, qué barbaridad. Bien, chicos, vamos a hablar rapidito del positivismo, ¿ya? Ambas seguimos todavía en el siglo XIX, filosofías del siglo XIX. Ya empezábamos la semana pasada con el idealismo, ¿te acuerdas, no? Idealismo alemán de Hegel, una filosofía algo compleja, ¿no? Pero bueno, entonces, como ya mencionábamos en la semana pasada, las filosofías del siglo XIX lo que hacen es una evaluación sobre el pasado, sobre el siglo XVIII, sobre todo sobre la visión que tienen los filósofos del siglo XVIII, los ilustrados, con respecto al futuro. No, no, no para nada. Marxismo y positivismo son dos filosofías totalmente contrarias. Obviamente Marx es marxista, ¿no? El representante del positivismo es Augusto Comte. Pero entonces, como te estaba diciendo, eh, los filósofos del siglo XIX evalúan ese optimismo que tenían los ilustrados acerca del futuro. El ilustrado decía que en el futuro todo iba a ser mejor, que se iba a seguir progresando, que iba a haber más avance, más uso de la razón, etcétera, ¿no? Entonces, todo filósofo del siglo XIX lo que hace es reflexionar acerca de ello, si realmente avanzamos o no avanzamos, porque ya estamos en el futuro, pues. Entonces, el filósofo del siglo XIX dice, a ver, ¿avanzamos o no? ¿Ha habido progreso o no? Entonces, para Hegel decíamos que sí, sí hubo progreso en la historia, gracias a la razón,
para el positivismo, propuesto por Augusto Comte, un francés. Augusto Comte. Vamos a ver, para Comte, ¿hay progreso o no hay progreso? Pues para Comte sí. Comte dice que sí hay progreso. A ver, por acá, progreso. ¿Y ese progreso gracias a qué se ha dado? Dice Comte. Gracias a la ciencia. La ciencia es la que nos ha permitido progresar, sobre todo en los últimos años, dice Comte. La humanidad no había avanzado tanto en toda la historia de la humanidad, en tantos miles de años de historia de la humanidad, no se había avanzado tanto como en los últimos años, ¿no? Como en los últimos siglos. O sea, a partir del siglo XVI, XVII, XVIII y este XIX que está empezando, se ha avanzado muchísimo más, ¿no? Desde la aparición de la ciencia que en toda la historia de la humanidad pasada, es lo que dice Comte, ¿no? Entonces, es claro que la ciencia es lo que permite el progreso de la humanidad, ¿no? Porque la ciencia es bastante precisa, no solo, o sea, no solo en tanto el ámbito del conocimiento, sino es aplicativa, a diferencia de otras formas de conocer que había en el pasado, ¿no? La ciencia se puede aplicar y es lo que se ha venido haciendo, se ha venido aplicando la ciencia generando mejoras en la vida del ser humano, dice Comte. No es como nosotros, por ejemplo, a veces podemos tener una visión bastante positivista cuando decimos que la ciencia ha hecho, por ejemplo, digamos, ¿no? Que nosotros en la actualidad, en pleno siglo XXI, pues tengamos más esperanza de vida que en el siglo XX, que en el siglo XIX, ¿no? Que en la Edad Media. En la Edad Media la esperanza de vida era más o menos 30, 40 años ya. Si llegamos a los 40, su macho, ¿no? Ahora, ¿cuál es la esperanza de vida? 80 años, ¿no? Claro, quizás nosotros en el Perú 70, pero en sociedades incluso europeas más avanzadas, la esperanza de vida es más, ¿no? O sea, las personas son más longevas. Entonces, quizás si nosotros decimos gracias a la ciencia, gracias al avance de la medicina, ¿no? Ahora, pues, los seres humanos vivimos más, es tener una visión positivista, ¿no? Decir que la ciencia ha permitido progresar en ese aspecto, ¿no? O de repente cuando nos sentimos agradecidos de la ciencia, porque gracias a ello tenemos tecnología, internet, wifi, celular inteligente, las computadoras, ¿no? Todo ello, ¿no? Decir, bueno, mis padres no tenían un celular, mis padres, cuando salían a la calle, pues quedaban incomunicados. Y eso a veces, por ejemplo, lo que se vivió en el Perú, la guerra interna en el Perú, hizo que, pues, eso traiga muchos problemas, ¿no? Cuando tus padres seguramente te cuentan, ¿no? Los agarraban por ahí en la época de la guerra interna, pues, los podían llevar a la comisaría o incluso los podían, reclutar en el ejército. Y sus padres ni se enteraban, ¿no? Claro, nadie se enteraba, ¿no? Y tú no podías, como es ahora, ¿no? Si ahora tú estás caminando por ahí y alguien te agarra, ¿no? Un policía te agarra, ¿no? Digamos, incluso en una protesta, ¿no? Te agarran, te llevan a la comisaría, pues tú lo puedes grabar con tu celular. Eso no pasaba, ¿no? Claro, por no llevar DNI los agarraban, pues, ¿no? Pero bueno, claro, ahora tienes todo eso, ¿no? O sea, ahora, digamos, si tú dices, ahora estamos mejor, ahora tengo tecnología, ahora quizá tenemos más acceso a la información, ¿no? Gracias a estas tecnologías, pues estamos teniendo también una visión positivista, ¿no? Decir que hemos progresado gracias a que cada vez la ciencia va avanzando y permite, pues, su aplicación, aplicación en la vida humana y, por tanto, mejorar, pues, nuestros problemas, ¿no? En todo sentido. Entonces, esa es la visión del positivismo, de que la ciencia cada vez más, con su progreso, genera una tecnología útil, ¿no? Claro, para la época de Comte, obviamente no hay celulares, no hay computadoras. Lo que ha aparecido es la industria. Y la industria, pues, que ha repuntado, que está cada vez más grande, ¿no? Más poderosa. Ya para la época de Comte, obviamente, se han dado las revoluciones industriales, ¿no? Entonces, ha habido un gran avance, obviamente, y Comte lo ha visto. Entonces es por eso muy admirador de la ciencia y Comte básicamente piensa que la ciencia puede solucionarlo todo. En el futuro, o sea, Comte sigue teniendo ese optimismo que tenían los ilustrados. En el futuro, dice Comte, todo va a ser mejor. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. En la medida que la ciencia avance, la sociedad va a avanzar. Entonces, ¿hay problemas actualmente en la sociedad? Sí, por supuesto que los hay. Hemos avanzado, pero eso no significa que ya está todo perfecto, arreglado. Falta todavía, ¿no? Entonces, básicamente hay que seguir reforzando la investigación científica para resolver los problemas que aún no están resueltos, ¿no? Entonces, vamos a ponernos también un poco en contexto, chicos. El contexto que se vive en esta época es un contexto de desigualdad social.
en el cual se están poniendo muy en relieve, pues, la diferencia entre clases sociales. En vez de que te lo explique yo, mejor te voy a poner un video para que lo puedas ver, ¿no? Rapidito vamos a poner un videito. A ver, por acá yo tengo acceso. Estoy haciendo travesuras, la coordinadora se ha ido. Ajá, ahora vamos a ver el YouTube. Ujú. Ahí está, ¿ves? ¿No? ¿Dónde está? Bueno, pues está. 19. Qué raro. Ahí está. Mm, estoy buscando un video. A ver. Qué raro. Me parece muy Ujú. A ver, pero este no es. Qué raro. A ver, dame un ratito, ¿ya? Siempre que busco, no encuentro. Voy a tener que buscarlo en mi celular. Me descubrieron. Sí, vino una tutora, me descubrió. Correcto. Yo lo tengo acá en los guardados de YouTube. A ver. Dice, acá me parece rapidito. Vamos a compartir, copiar. ¿Cómo se llama tu tutora? Kate, ¿no? Kate. Kate. No, tutora. Aquí está. Está. ¿Ves? Tanta cosa. El algoritmo de YouTube. Sí, pues yo paro viendo ese video. Ahora sí, ahora no está su WhatsApp de la tutora, porque estaba su WhatsApp. Ah, pues está. Pues, rapidito, ¿no? Entonces, vamos a... Ah, por eso no salía. No puede ser. Dice que no está disponible. No, no. Hoy ese video yo lo paraba viendo, lo han sacado. ¿Ves cómo son? Mira, no me crees, te voy a compartir la pantalla. No, no puede ser. Ya, ¿qué se va a hacer? Pues te voy a contar nomás. Qué raro, a ver, soy incrédula. Sí, lo han sacado. Voy a ver si es que de mi YouTube sí se ve. ¿Y por qué nunca me sale? No, sí, se ha pasado mal, ¿ya ves? Uy, qué cólera. La otra vez, copiar bien. Se ha compartido mal. Ahora sí. A ver, ¿qué ya decía yo? Qué raro. ¿Dónde estás, mouse? ¿Qué? ¿Por qué acá no se puede ir? Qué cosa más rara. A ver, de mi celular sí se ve.
Sí, no puedo creer. Bueno, ya chicos, ahora ya no cargo. Me parece muy raro. En mi celular sí carga y en la computadora no. Virus. Sí, está en cuenta Google. Bueno, ya, ¿qué se va a hacer? Pues te cuento nomás y yo te lo paso después, ¿ya? Se los paso a ustedes para que lo vean ya en su casa. Ya, después lo ves, porque si no te vas a distraer. Ya, a ver, chicos, entonces comentemos, ¿no? ¿Qué se vive acá en Europa en el siglo XIX, ¿no? Se vive lo que se llama la migración del campo a la ciudad, producto de, obviamente, las revoluciones industriales. Como la industria ha crecido, pues se necesita mano de obra. Y los trabajadores del campo, que se dedicaban, pues eran campesinos, se dedicaban a trabajar la tierra, empiezan a migrar a la ciudad, obviamente en busca de mejores condiciones de vida. Sabes que trabajar en las condiciones del campesinado era trabajar en condiciones paupérrimas, miserables, lo que se vivía en el feudalismo, pues, o sea, todavía había mucho rezago feudal mira, estamos en el siglo XIX, ¿no? Y todavía hay muchas personas que trabajan en el campo, que viven de la tierra y que, bueno, explotadamente, ¿no? Que prácticamente no son dueños de nada y que viven con miserias, ¿no? Bajo un sistema feudal. Eh, entonces empieza esa migración del campo a la ciudad, las personas empiezan pues a, de cierta forma decimos, amontonarse en los alrededores de las ciudades. En el centro de la ciudad viven pues acomodadamente los burgueses, los capitalistas, ¿no? Y en la periferia, lo que acá en el Perú nosotros llamamos los conos y los cerros, pues ahí se van acomodando pues las personas que vienen del campo. Lo que ha pasado igual para nosotros, ¿no? De hecho, nuestros conos y nuestros cerros se han poblado de las personas que provienen del campo, ¿no? Claro, que esa migración del campo a la ciudad en nosotros se dio en el siglo XX, ¿no? En los años 50, ¿no? Eso seguro lo conoces, ¿no? Pero bueno, lo mismo sucedió en Europa, no solamente que en el siglo XIX. Entonces empiezan, digamos, a acomodarse a la mala, porque obviamente ellos no tenían propiedad ni allá en el campo, ni acá, obviamente tampoco en la ciudad tienen propiedad, no son dueños de nada. Entonces empiezan a acomodarse como pueden, donde pueden, y tienen que pagar un alquiler en una especie de edificios mal construidos, donde viven hacinados, donde las condiciones de vida también son muy malas, son pésimas, no tienen pues servicios de saneamiento, de agua, de luz, bueno, luz por la época, ¿no? Pero se alumbran con velitas, ¿no? Eh, entonces son condiciones de vida muy, muy pobres, ¿no? Muy, muy miserables. Pasan pues hambre, ¿no? Viven en la pobreza. Y pues estas personas que empiezan a trabajar en las fábricas, ¿no? De los burgueses, también sus condiciones laborales también son malas, son pésimas, ¿no? No hay lo que hoy nosotros llamamos derechos laborales. Si tú te accidentas en el trabajo o mueres en el trabajo, pues ya fue. Nadie va a responder por eso, nadie te va a indemnizar ni nada por el estilo, ¿no? Entonces es una condición en la cual, bueno, en el campo estaban explotados y ganaban muy poco, pero eso no va a cambiar acá, o sea, acá también van a ver, digamos, viven un poco mejor de lo que vivían en el campo, pero igual, ¿no? Viven muy mal, ¿no? Las personas, ¿no? Entonces empieza a formarse esa clase social que son los obreros, pues, ¿no? La clase de la burguesía ya estaba bien formada, pero empieza pues a crecer la parte del proletariado, lo que Marx le va a llamar el proletariado, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre estas dos clases sociales, mientras los obreros que trabajan en las fábricas de los burgueses viven muy mal, el burgués por otro lado vive muy bien, ¿no? Vive con riqueza, vive en su casa grande en el centro de la ciudad, no tiene que trabajar prácticamente, ¿no? Mientras el obrero trabaja entre 12 y 15 horas al día, solo llega a su casa para dormir, todo sucio, no se baña una vez al mes, ¿no? Eh, el burgués vive muy bien, pues muy acomodado en su casa, prácticamente no tiene que trabajar, se puede dedicar al arte, a la filosofía si quiere, ¿no? Tiene sus sirvientes, entonces son condiciones de vida que se notan mucho las diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué dice Comte ante esa situación, ante esos problemas sociales que obviamente existen y son evidentes, ¿no? Y claro, Comte está del lado de las personas acomodadas, Comte es burgués, entonces Comte no sufre ese problema, pero quiere arreglarlo, ¿no? Comte es una especie de filántropo, ¿no? De persona, filántropo se dice el que ama la humanidad, no quiere lo mejor para la humanidad, quiere su progreso, ¿no? Entonces Comte dice, si la ciencia ha permitido progresar a cierto sector de la sociedad, que son los ricos, los burgueses en este caso, entonces lo que le hace falta al otro sector que en este momento le está pasando mal es justamente ciencia, ¿no? Es como pensar otra vez, ¿no? Es como pensar que el problema de la pobreza actualmente, ¿no?
se soluciona con ciencia, ¿no? Como cuando a veces hay personas que dicen, el problema de la educación, por ejemplo, en los colegios nacionales. ¿Por qué la educación en colegios nacionales está mal? ¿Cómo lo arreglamos? Ya sé, hay que darle tablets a los niños. Que el Estado invierta en tablets, le das tablets y ya está. Con tecnología, con eso arreglas la educación, ¿no? O cuando dicen, ¿no? El problema de los embarazos adolescentes, ¿cómo se arregla eso? Eso se arregla con métodos anticonceptivos, pues educación sexual. Llévales métodos anticonceptivos a esas chicas, ¿no? De los barrios pobres que de repente no saben, ¿no? Preservativos o distintos métodos, ¿no? Y así va a bajar, o sea, pensar que la ciencia, en este caso el ámbito de la medicina, pues va a arreglar los problemas sociales, cuando sabemos que ese problema es mucho más complejo, no es nada más de conocimiento, ¿no? Sino es mucho más complejo. Pero bueno, entonces Comte piensa así, Comte piensa que Comte es de los que tienen esa idea, ¿no? Que la ciencia lo va a arreglar todo, ¿no? Claro, y hoy nosotros, justamente comparando en esos casos o analizando esos casos, decimos, pues, no, pero ellos sí conocen, sí saben, ¿no? Claro, pero entonces el problema es mucho más profundo, ¿no? Entonces vamos a ver. Tenemos dos análisis el día de hoy. El análisis de Comte es un poco más superficial. El análisis del marxismo es bastante interesante porque es un análisis más profundo. Bueno, entonces Comte cree en eso. Comte está convencido de que la ciencia va a permitir arreglar los problemas de la sociedad. Esa pobreza, esos problemas que tienen las personas de vivir hacinadas, de esos problemas laborales, no todos esos accidentes, todo se puede resolver aplicando la ciencia. Entonces, la ciencia, pero la ciencia, justamente porque se caracteriza. La ciencia se caracteriza por un método específico. La ciencia utiliza, ¿cuál es la ciencia que más ha avanzado para la época? La ciencia que más progreso ha mostrado. Ya lo veníamos mencionando en clases anteriores. A ver, por ejemplo, ¿a qué aportaron Copérnico, Galileo, Kepler, Newton? ¿A qué aportaron? ¿A qué avance? ¿Qué ciencia? La física, ¿sí o no? Claro. Entonces, la física es la ciencia modelo y la más admirada por los intelectuales de la época, debido a que ha dado resultados, o sea, ha permitido al hombre solucionar sus problemas. En otras palabras, ha permitido avanzar la industria, ¿no? Entonces, hay que aplicar ese método, el método de la física, a la resolución de los problemas del hombre. Entonces, la ciencia, para ser más específicos, la física, ¿no? La ciencia, ¿no? El método de la física, el método de la física, eso dice Comte. Este método de la física hay que aplicarlo para resolver los problemas de la sociedad. Entonces, hay que aplicar el método de la física al análisis de la sociedad, al análisis de la sociedad, Hay que hacer un análisis de la sociedad en base al método de la física, ¿no? ¿Y cuál es el método de la física, por cierto? A ver, vamos a ver. ¿Qué método emplea la física? No me digas que el método científico, descríbelo justamente, pues. ¿En qué consiste ese método? A ver, ¿en qué se basa la física? La física, sí o no, que observación, en la experimentación, muy bien, en la observación, en la experimentación, en la medición, en la comprobación. Claro, eso es lo que hace que la física sea tan exacta, que se basa en lo real, en lo observable. Entonces vamos a decir por acá, ¿no? La observación, la experimentación, la verificación, la verificación. Entonces, todo esto, claro, basado en los sentidos y en lo empírico, ¿no? Todo esto hay que aplicarlo al análisis de la sociedad. Y cuando lo hacemos, pues aparece lo que hoy nosotros conocemos como sociología. Y como es la aplicación del método de la física al análisis de la sociedad, Comte le llamó física social, así le decía Comte, la física social. Esto debe aparecer, la física social. La física social, entonces, va a ser ese análisis basado en la observación, en la experimentación, en la verificación de la sociedad, para descubrir cuáles son sus problemas, cuáles son sus causas, para describir a la sociedad, para explicar los problemas sociales y, por tanto, poder resolverlos, ¿no? Bien.
Entonces, así como la física que tú estudias acá en la academia tiene dinámica y tiene estática, pues la física social igualito, también va a tener una parte estática y una parte dinámica, ¿no? Entonces aparece la estática social por acá para Comte, estática social, y también aparece la dinámica social. La dinámica social. A ver, yo te pregunto, ¿cuál de los dos, estática o dinámica social, cuál de los dos estudia el proceso histórico de la humanidad? Ah, La sí, tener dinámica. ese proceso. Claro, la dinámica, ¿sí o no? Es un dinamismo, cómo va avanzando la sociedad. Entonces, la dinámica social se encarga de analizar eso, el proceso histórico. El proceso histórico. Mientras que la estática social que analiza la organización de la sociedad, cómo están organizadas las sociedades. Como decir, yo quiero hacer una estática social, que también es importante para describir y poder conocer un poco más cómo es la sociedad. Entonces, de repente yo quiero hacer una descripción de cómo es mi barrio, cómo se organiza mi barrio, a ver cómo está estructurado territorialmente hablando, si es que hay alguna organización vecinal, ¿no? ¿Quién tiene influencia acá en el barrio? Saber eso, ¿no? ¿Cuál es la organización social del barrio? Eso. Entonces, acá está la organización social. En base a ello podemos pues generar soluciones a los problemas. Entonces, Comte tiene una visión de la ciencia y de la sociología como ciencia eh, bajo una cuestión puramente aplicativa. O sea, la ciencia debe servir para aplicarla y para que eso nos ayude a mejorar como sociedad, para resolver nuestros problemas. Entonces, toda la filosofía de Comte, porque esto que está presentando, obviamente, esta propuesta no es ciencia, pues él dice, él propone, filosóficamente propone aplicar la ciencia al análisis de la sociedad. Pero lo que estamos viendo en la pizarra es filosofía, evidentemente, ¿no? Son las ideas filosóficas de Comte, ¿no? Entonces, esta filosofía que Comte elabora lo hace con una intención, con la intención de justamente mejorar, arreglar los problemas sociales, lo que él le llama la reforma social, ¿no? En su libro, Curso de Filosofía Positiva, que es de hecho un curso que él realmente abrió, ¿no? Él abrió ese curso de filosofía positiva para enseñar una filosofía que no se encargue tanto de estar reflexionando por ahí como hacía Hegel, ¿no? Él se compara mucho con Hegel. Y yo no soy como Hegel, que simplemente reflexionaba, se creía muy entendedor de las cosas. ¿Eso para qué sirve? No, la filosofía tiene que servir. Entonces, él predicaba una filosofía de esta forma, una filosofía que alaba a la ciencia. Entonces, la intención de Comte, como estamos diciendo, es hacer una reforma social. ¿No? ¿Esto para qué es? Él busca hacer una reforma social. Reforma social. Es lo que desea realizar con una reforma social. Bien, entonces vamos a ver. Dentro de la dinámica social, chicos, está la parte más importante de la filosofía de Comte. Esto te lo tienes que saber sí o sí de memoria. La parte más importante de la filosofía de Comte, ¿cuál es? La ley de los tres estadios. Ley de los tres estadios. Estadios. Eso está dentro de la dinámica social, porque me va a explicar justamente acerca del proceso histórico. ¿Cómo es que la historia ha ido avanzando? Y seguro te acuerdas de Hegel, te acuerdas esto, ¿no? Que nosotros planteábamos acá un espiral. Pues también Comte va a plantear su espiral del progreso de la historia de la humanidad. Pero mientras Hegel tomaba en cuenta, para decir que la sociedad ha progresado, tomaba en cuenta, por ejemplo, la libertad del ser humano, tomaba en cuenta el uso de la razón de los hombres en cada época. Lo que Comte toma en cuenta para decir que hemos ido avanzando es la forma de investigar y de explicar que tiene el hombre. Cómo es que los seres humanos en su proceso histórico han ido comprendiendo al mundo, han ido investigando o explicándose las cosas. Entonces preguntamos, ¿no? De repente, la semana pasada con Hegel veíamos, ¿no? Él nos hablaba de los egipcios, de los mesopotámicos. A ver, ellos, vamos a recurrir a ellos. Ellos, los egipcios, los mesopotámicos, ¿cómo se explicaban la realidad? A ver, ¿cómo se explicaban, por ejemplo, la lluvia? A ver, ¿cómo un egipcio explica la lluvia? Está lloviendo, ¿cómo eso lo explica el egipcio?
¿no? Un mesopotámico, ¿cómo explican la lluvia? Claro, sino apelando a Dios. ¿Tú qué has visto Moisés? Ah, claro, ¿tú qué has visto Moisés? Ahí sale, ¿no? Todas las 7 plagas, por ejemplo, lo explican, pues, apelando a dioses, ¿no? Ah, esta plaga hay que hacerle un ritual, un sacrificio al dios tal, ¿no? Al dios Anubis, ¿no? Se ha molestado el dios Anubis, hay que hacerle un sacrificio. Claro, todo lo explican apelando a dioses, a mitos, ¿no? Entonces, este periodo, este estadio se llama estadio teológico, dice Comte. Teológico, evidentemente, porque las personas en esta etapa explican apelando a dioses. Dioses, mundos sobrenaturales, ¿no? Acá emplean dioses, otros mundos, aparecen los llamados mitos, esas explicaciones fantasiosas, ¿no? Luego aparecen los filósofos allá en Grecia, ¿te acuerdas de tales de Mileto, de Anaximandro, Anaxágoras, Empédocles, de Sócrates? ¿Te acuerdas de Platón, de Aristóteles? Aparecen los medievales, ¿no? Santo Tomás, San Agustín, ya, todos ellos, ¿cómo se explican las cosas? ¿Apelando a dioses? ¿Apelando a dioses o a mitos? ¿A explicaciones fantasiosas? ¿O cómo son sus explicaciones? ¿Cómo son las explicaciones del filósofo? Fantasiosas no son, entonces se sustentan ¿en qué? ¿En qué se sustentan? Se sustentan en la razón, son racionales. Claro, entonces, esta etapa en la cual ya el ser humano empieza a emplear su razón para explicarse el mundo, pero el problema es que emplea su razón, pero emplea la razón solita, y no para explicar las cosas tangibles, observables, sino para explicar cuestiones abstractas, ¿no? Buscar esencias. Entonces, a este periodo, Comte le va a llamar periodo metafísico. Acá este es el periodo de las esencias. Se llama metafísico. Metafísico. Ahí está, muy bien. Finalmente va a llegar la aparición de la ciencia. ¿Cuál es la diferencia de la filosofía con la ciencia? Por ejemplo, podemos comparar la teoría de Darwin, que la teoría de Darwin es científica, ¿no? Acerca de la evolución del hombre, con la explicación que hacía acerca de la evolución Anaximandro, ¿te acuerdas? Anaximandro era un filósofo, Anaximandro de Mileto, ¿no? ¿Te acuerdas de Anaximandro de Mileto? Que él decía pues que el hombre proviene de los peces. Ya, pero una explicación es filosófica y otra explicación es científica. Recordemos, claro, es un humanista. Recordemos a ver qué decía Anaximandro. Anaximandro decía, a ver, yo te pregunto, tú sabes más de Darwin, ¿no? Darwin, ¿cómo sustenta que el hombre ha evolucionado? ¿Cómo sustenta su teoría de la evolución? ¿En qué se fundamenta Darwin? ¿Cuáles son las pruebas que él presenta para decir que venimos de otras especies? Claro, sí o no, por medio de fósiles. La paleontología, varias pruebas tienen, ¿no? La anatomía comparada, o la embriología comparada también, ¿no? ¿Tú has visto los embriones de las distintas especies? Somos prácticamente todos igualitos cuando somos todavía embrión. Entonces, Darwin, para hacer esa explicación, apela a pruebas físicas, a pruebas observables, cosas que se pueden verificar. Por eso Darwin es científico. En cambio, Anaximandro allá en el pasado, él pues él decía que igualito, ¿no? Que el hombre proviene de otra especie, pero él ni siquiera tenía pruebas físicas, él nada más supuso. Él dijo, a ver, yo veo que el hombre es su cuerpo todo débil y por tanto no creo que haya podido sobrevivir a tantos cambios que ha habido en la atmósfera y en la geósfera. Conclusión, pues el hombre proviene de otra especie que sí se ha adaptado mejor y esa especie está en el agua, son los peces, el hombre proviene de los peces, ya está. Es una suposición racional, que tiene sentido, sí, pero que no hay pruebas empíricas, ¿te das cuenta? Entonces ahí está la diferencia entre la explicación metafísica, que sí es racional, pero no es comprobable. Lo de Darwin sí. Claro, a Darwin le faltaban algunas cositas que ya se van a poder explicar en el siglo XX con la aparición de la genética, ¿no? La genética de Mendel, ¿no?
Entonces, pero lo de Darwin ya es científico, pues, ¿no? Entonces aparece, ¿no? Aparece el estadio científico, o también llamado positivo, positivo, científico positivo. Ojo, positivo, acá en el positivismo, no es sinónimo de bueno, es más bien sinónimo de lo observable, lo tangible, lo real, ya, eso es, de eso es sinónimo positivo, ¿ya? No tanto, pues, de bueno, ¿ya? Entonces, claro, acá ya los seres humanos investigan, se explican las cosas apelando a la experiencia, apelando a la observación, ¿ya? Muy bien. A la experiencia, a la medición, a la observación, ¿no? A ver, experiencia, la medición, la observación, la explicación, explican las cosas, buscan las causas, ¿no? Las causas reales. Bien, entonces, como te dice, la realidad del ser humano, la sociedad ha pasado por este proceso, ¿no? Y obviamente ha llegado a progresar tanto que ahora se explica las cosas de manera científica, ¿no? Este es el estadio en el que todos debemos estar. Bien, eso dice pues Comte, ¿no? Y justamente ahora en la actualidad en el estadio científico es que hay que aplicar la ciencia para resolver los problemas de la sociedad. Y un plus que le da Comte, ¿no? Justamente Comte dice, ok, estamos actualmente en el estadio científico. Entonces, ¿por qué si estamos en el estadio científico, un estadio en el que se supone que apelamos siempre a la experiencia, a la medición, a la observación, a la verificación? ¿Por qué un estadio así todavía sigue habiendo problemas, ¿no? Se le podría cuestionar a Comte. Entonces Comte responde a eso, ¿no? Comte dice, sí, lo que pasa es que justamente en la actualidad estamos en el estadio científico, pero la gente sigue teniendo ideas así, metafísicas, pero principalmente así, teológicas. Claro, porque ideas metafísicas tiene, por ejemplo, Hegel, los filósofos, bueno, pero para ser sinceros, la gran mayoría de personas no son filósofos, pues. Quienes desarrollan ideas metafísicas son los filósofos. Pero las personas se hacen explicaciones teológicas, mitológicas, ante sus problemas, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? El problema del embarazo adolescente, ¿no? En que se da en zonas pobres, digamos, del Perú. Entonces, Comte dice, eso se soluciona con la ciencia, dándoles métodos anticonceptivos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando en un hogar una chica se embaraza, ¿no? ¿Qué dice la mamá? ¿No? De repente imaginemos la situación, ¿no? Ay, no, ¿por qué Dios me castiga de esta manera? ¿Qué habré hecho yo para que me salga esta piraña que ya se metió con el Brian? Ya, no, Dios, ¿qué estoy pagando? O sea, todo lo explica apelando a Dios, ¿no? O sea, estamos en pleno, digamos, estadio científico, diría Comte, y las personas siguen apelando a explicaciones teológicas, ¿no? Apelan a dioses, a mitos, a explicaciones fantásticas, ¿no? Claro, cuando Comte diría, no, tienes que preguntarte científicamente cuál es el problema ahí, ¿no? Para científicamente poder resolverlo, ¿no? Eso diría Comte, ¿no? Claro, entonces, él piensa eso, que justamente el problema en la actualidad es que las personas siguen teniendo principalmente ideas teológicas, porque metafísicas tienen los filósofos, pero lo que tiene la gran mayoría de personas todavía son ideas teológicas, ¿no? Claro, cuando ocurren los temblores, ¿no? Sobre todo muy fuertes, ¿no? Me acuerdo del terremoto que hubo en el 2007, ¿no? Claro, en el 2007, toda la gente estaba en la calle, pero rezando, rezando, algunos estaban de rodillas y mirando al cielo. Ah, claro, las personas que, todas las supersticiones, que piensan que las lechuzas son brujas, los que piensan que los gatos dan mala suerte, ¿no? Todas cosas, los que creen en el karma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te critica eso? Ahí está, pues, ahí está. Por eso sigues teniendo problemas, porque estando en pleno estadio científico, y eso, él critica a su sociedad del siglo XIX, nosotros ya estamos en el siglo XXI, y seguimos apelando a mitos, a religiones, a dioses, ¿no? Entonces, Comte critica eso, ¿no? Pero por otro lado, Comte sí cree en ciertos ideales. Comte cree en el amor, por ejemplo, ¿no?
Comte dice que la base de todo, de hecho, es el amor, ¿no? Porque una sociedad que tiene amor, amor, digamos, al prójimo, amor en general, es una sociedad que busca el progreso de los demás, ¿no? Entonces, él decía eso, tiene su frase que dice, ¿no? El amor como principio, el orden como base y el progreso por fin. Es su frase de Comte, ¿no? O sea, es un filántropo, una persona en el fondo o en realidad idealista, ¿no? Que tenía esos ideales de que la sociedad avance, que la sociedad sea mejor, que todos algún día logremos ser felices, ¿no? Por medio del amor, o sea, que la base es el amor. En base al amor, nos ordenemos, nos organicemos y progresemos, ¿no? Orden y progreso. Ahí está. Que se baje el brillo un poco. Ay, que venga tu tutora, porque yo no sé bajar el brillo. Un ratito que venga, ya le digo. Bien, entonces ese es el análisis que hace Comte, ¿no? Sí, de hecho, como te dije, Comte está del lado de los que poseen propiedad privada. Entonces, Comte hace un análisis así medio superficial. Como hemos dicho, él quiere hacer reformas sociales. Entonces, tú sabes lo que significa una reforma, ¿no? ¿Qué es hacer reformas? Es hacer pequeños cambios, ¿no? Por ahí para mejorar. En cambio, cuando ya hablamos de marxismo, no hablamos de reforma, hablamos de revolución. ¿Te das cuenta? Ya estamos hablando de términos más fuertes. Entonces, ya se ve ahí justamente una diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Marx criticaría a Comte el que todo vea, el que Comte piense que la ciencia puede solucionarlo todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué diría Marx acerca de lo que dice Comte hace un ratito, ¿no? De que las personas siguen teniendo ideas teológicas y no aplican tanto la ciencia en su vida. Marx también criticaría a las personas que tienen ideas teológicas, pero ¿qué diría? ¿Por qué las personas tienen ideas teológicas y no científicas? O sea, Marx buscaría todavía una causa más profunda de eso. O sea, para Comte la causa es eso. La causa es las ideas teológicas que tiene la gente. Esa es la causa del problema. Marx busca una causa a esa cuestión, a que las personas sigan dándose explicaciones teológicas y rechacen la ciencia. Busca una causa para eso y la encuentra. Marx dice, por ejemplo, con respecto a la religión, que si el hombre tiene religión hasta el día de hoy y cree mucho en dioses y en esas cosas, en el karma, en las supersticiones, ¿por qué es? Porque el hombre es infeliz, porque el hombre no encuentra solución a sus problemas. Y como el hombre no encuentra solución a sus problemas, entonces genera en su cabeza ideas de cierta forma en las que pueda creer, a lo que se pueda aferrar. Cuando el hombre por fin soluciona sus problemas, o sea, deje de pasar hambre, deje de sufrir, deje de ser explotado en el trabajo, de estar cansado, entonces allí el hombre dejará de crear dioses y mitos, porque será feliz acá en la tierra. Entonces, ¿qué dice? Porque claro, Comte, por ejemplo, crea su propia religión, porque Comte rechaza esa religión de alabanza a dioses, ¿no? Y dice, no, más bien hay que alabar, en todo caso, admirar, adorar al propio hombre, ¿no? Eso dice Comte. O sea, Comte al final sigue diciendo que hay religión. Para Comte, la religión en el hombre es como algo natural. En cambio, Marx busca una causa para eso. Marx dice, claro, Marx dice que el ser humano, si es que crea religión y dioses, es porque tiene muchos problemas. El día que el ser humano deje de sufrir y de tener problemas, ese día dejará de crear dioses. Por eso el marxismo directamente no propone abolir la iglesia, como sí lo han hecho ciertos movimientos radicales, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Francesa, quienes dirigieron la Revolución Francesa se fueron de frente contra la iglesia, ¿no? Y acabaron, en ese momento exterminaron a la iglesia, acabaron con ellos, claro, o sea, quedaban escondidos, ¿no? Quien volvió a tratos con la iglesia fue Napoleón después, ¿no? Ya en la era napoleónica, pero los revolucionarios franceses se fueron directo, de golpe contra la iglesia. En cambio, ¿qué dice el marxismo? A la iglesia o a la religión no hay que atacarle, porque no es el problema es otra cosa, más profundo. Solucionas eso y va a caer por su propio peso, ya la gente simplemente va a dejar de hacer religión. O sea, no es necesario luchar contra la religión, dice Marx. Lo que sí es necesario luchar es contra las otras cosas que la causan, contra la pobreza, contra el sufrimiento del ser humano. Bueno, entonces, vamos a ver por acá, chicos. En el marxismo encontramos dos representantes. Principalmente tenemos dos representantes que son
Karl Marx y Federico Engels. A ver, pues, Karl Marx y Federico Engels. Engels, ahí está. Los dos, ¿no? Por ahí de repente uno ha escuchado otros nombres como Lenin, Stalin, Mao, sí, también son marxistas, pero son después, pues. Entonces, ellos son los creadores del marxismo, porque Lenin, Stalin, Mao son del siglo XX ya. Estamos en el siglo XIX. Ellos son los fundadores del marxismo, ¿no? Ya de ahí se habla de marxismo-leninismo, marxismo maoísta, ya es después, ¿no? Que al final toman las bases del marxismo y aportan otras cosas, ¿no? Pero vamos a ver la base acá. A ver, entonces, Marx y Engels acá, ¿no? Ante lo que citábamos anteriormente, analizamos si es que ha habido un progreso en la sociedad o no. Para ellos, de todas formas, sí ha habido progreso. La sociedad progresa, está en constante cambio, está progresando. Entonces, vamos a plantear de frente por acá esta cuestión de la espiral, ¿ya? Acá, 2, 3, 4. Ahí está. Bien. Entonces, en la sociedad sí hay progreso, dicen ellos. Pero, ¿qué es lo que genera el progreso en la sociedad para un marxista? Esto de acá. La llamada lucha de clases. Lucha de clases. La lucha de clases es la que determina el progreso. Perdón, voy a borrar esa espiral porque lo he hecho muy arriba. Muy arriba, vamos a bajarlo un poquito. Listo. La lucha de clases para ellos es lo que determina el progreso por acá. El progreso. ¿Listo? Ahora sí, hacemos nuestra espiral, ¿no? Bien. Ahora, cuando analizamos entonces el progreso de la humanidad o de la sociedad, ya no vamos a analizar ni la libertad ni la forma de investigación como analizaba Comte. Lo que va a analizar un marxista cuando analiza la sociedad es la forma de producción, la economía, la parte económica de la sociedad. ¿Cómo ha ido cambiando la forma en que el hombre produce? En el pasado, ¿cómo se producía? ¿Quiénes producían? Los esclavos. Esclavismo. Entonces, la primera forma de producción, esclavismo. Claro, antes existe otra cosa que tú lo conoces como comunidad primitiva, que lo has visto en historia, ¿cierto? Luego aparece el feudalismo, ¿no? Feudalismo. A ver, chicos, pregunta. En el esclavismo, hay lucha de clases. ¿Cuáles son las dos clases antagónicas, dos clases contrarias que existen en el esclavismo? A ver, vamos, ¿cuáles son esas dos clases sociales que están en el esclavismo? Una es bastante obvia, ¿no? Si estamos en el esclavismo, los esclavos, ¿sí o no? Y sus amos, el amo que es llamado esclavista. ¿Sacerdotes? No quiero. Bueno, en general, ¿no? Esclavista, ¿no? Claro, en un momento de repente, ¿no? En las sociedades teocráticas el sacerdote, en otras sociedades pues el emperador, eso ya depende, ¿no? Pero de manera general esclavista, ¿no? Vamos a poner por acá, hay una lucha de clases entre esclavista versus esclavo. Esclavo. Pasamos al feudalismo, ¿no? En el feudalismo aparece ¿quién? El señor feudal, ¿sí o no? ¿Que se opone a quién? A ver, el señor feudal versus el siervo, que va a ser más bien la clase dominada, ¿no? Y luego, pasamos a otro sistema, ¿no? Un nuevo sistema que es nuestro sistema actual, el sistema capitalista. Capitalismo. Ajá, aparece el capitalismo. Y ahora sí encontramos a quienes, a ver, ahora sí aparece la burguesía, pues burgués, versus quién, hace un momento le mencionábamos, el proletario, ¿no? Proletario, ahí está, burgués y proletario. Entonces, Marx y Engels lo que van a hacer es una cuestión analítica, van a empezar a analizar este proceso de cambios, ¿no? Este proceso histórico. Entonces, ¿qué se van a dar cuenta?
Se dan cuenta acá que en la historia, claro, la historia ha ido avanzando, hemos ido cambiando de sistema económico, pero algo hay en común en cada uno de estos sistemas. A ver, ¿qué hay en común? Miren, ¿qué hay en común en cada uno de esos sistemas? ¿Qué hay en común? Un versus, dice Catherine, claro, que siempre hay dos clases sociales que se oponen, que son antagónicas. Siempre hay lo que hemos puesto arriba, ¿no? Lucha de clases. Un ser que domina, o una clase, mejor dicho, que domina, y una clase dominada, ¿sí o no? Claro, eso es lo que vemos acá, ¿no? Entonces, eso en todos los casos. Al parecer, si hiciéramos un análisis así bastante superficial dándonos cuenta de eso, ¿qué podríamos decir? ¿Que el capitalismo va a durar para siempre? Claro, bajo ese análisis diríamos que el capitalismo también en algún momento va a acabarse y que va a aparecer otro sistema económico, y en ese sistema económico, si seguimos con esto que hemos visto en la historia, ¿qué podríamos decir? Que en ese nuevo sistema económico, igualito también va a haber dos clases antagónicas, ¿no? Dos clases, una que domina y otra que es dominada, ¿no? Entonces, eso nada más es una cuestión analítica. Pero allí justamente los marxistas, Marx y Engels, se dan cuenta que hay un problema, pues, porque si esto sigue siendo así, entonces nunca se va a resolver el problema de ese antagonismo. Entonces, ¿cómo resolver el problema de ese antagonismo? ¿Cómo resolver justamente esas injusticias que sufre la clase dominada? Eso nada más se resolvería, pues, haciendo que en un próximo sistema que exista, ya no haya justamente eso, ¿no? Ya no haya una clase que domina y una dominada, ¿no? Simplemente que nadie sea capaz de dominar a otro y que nadie se vea en la necesidad de venderse, de ser dominado. Entonces, ahí viene la parte de la propuesta. Entonces, ¿qué propone el marxismo? En algún momento llegar a una sociedad con tales características que nadie tenga que, o que nadie, mejor dicho, sea dominado por otro, lo cual ellos le llaman el comunismo. El comunismo. ¿Por qué le llaman comunismo? Porque les hace recordar a la forma en que se vivía antes de la aparición del esclavismo, lo que mencionamos, el comunismo, o lo que tú le llamas comunidad primitiva. Claro, entonces nos haría recordar, no es que volveríamos a lo mismo, porque nunca se vuelve a lo mismo, pero nos haría recordar a esa forma de organización en la cual, ¿no?, las sociedades vivían y pues nadie dominaba a otro, ¿no? No había un estado, no había pues que yo soy más, que tú eres menos, que yo me merezco más propiedad, tú te mereces menos, no, sino que más bien la propiedad no era de nadie, o más bien de todos. Digamos, la tierra, por ejemplo, ¿no? La tierra para trabajarla. Claro, el producto es de quien lo trabajó, pero la tierra no es de nadie. La tierra la puede trabajar y podrían acceder a ella todos, no todos tienen el mismo derecho a acceder a la tierra, a la propiedad, a la naturaleza. Entonces, por eso le llama comunismo, le denomina así. Entonces, es como una cuestión teórica, hipotética, en algún momento lograr llegar a un tipo de sociedad en la cual no existan clases contradictorias. Ahora, ¿cómo llegar ahí? No, porque para que esto no sea solamente una utopía, ellos tienen que explicar cómo llegar ahí. Bueno, volvamos a analizar la historia, dicen ellos. Analicemos. Si decimos que en algún momento el capitalismo se acabará y deseamos que se llegue al comunismo, entonces analicemos en el pasado cómo es que de esclavismo se pasó a feudalismo, cómo es que de feudalismo se pasó a capitalismo, y encontraremos esto, dicen Marx y Engels. Claro, nosotros no hemos estudiado la historia. O sea, tú estudias historia en la academia, pero sinceramente si te pones a estudiar a mucho más profundidad, historia universal, te vas a dar cuenta, sobre todo, bueno, la historia de Europa, digamos, ¿ya? Porque ellos se centran en eso, ¿no? Pero en realidad para ellos esto de acá se cumple a nivel mundial, no solo en Europa. Entonces, si nos ponemos a analizar, claro, no solo revueltas, revoluciones, claro, desde revueltas hasta revoluciones. O sea, lo que ha habido en todo este proceso para pasar de acá a acá, que es un proceso largo, tampoco piensas que, de la noche a la mañana se pasó de esclavismo a feudalismo. No, no ha sido así. Eso sí lo sabes por historia, ¿sí? Claro, en Roma se vive la decadencia del esclavismo, pero sigue habiendo esclavos. Y Roma se demora en caer. Todo el imperio carolingio dura, si no me equivoco, 40 años. 40 años, creo que sí. O 60, no recuerdo, creo 40 años, el imperio carolingio. El imperio carolingio
Imperio Bizantino, todo ello, ¿no? O sea, es un proceso largo en el cual se está dejando el esclavismo y se está pasando a feudalismo, ¿no? Y entonces, y en todo ese proceso hay guerras, hay invasiones, tanto externas de los llamados bárbaros, de los bárbaros, los sin tierra, pues. Entonces, los bárbaros son justamente personas que no tienen propiedad y que después en algún momento van a pasar a ser siervos ya en el feudalismo, ¿no? Entonces, claro, los que no hayan conseguido tierras, ¿no? Los que consigan tierras quizás van a ser justamente señores feudales, ¿no? Bien, entonces se va configurando, ¿no? En todo un proceso, ¿no? Uy, justo la batería se está agotando. Se está configurando todo este sistema nuevo, ¿no? No es que de la noche a la mañana, es un proceso en el cual hay una transición, y en esa transición hay luchas, hay guerras, hay revueltas, hay revoluciones. Sí, ahorita van a apagar la cámara, pero después se vuelve a prender, no te preocupes. Claro, para pasar, chicos, del feudalismo al capitalismo, quizá eso lo conocemos un poco más porque es un poco más reciente, ¿no? La más conocida revolución capitalista, ¿no? Que hacen los cap... Uy, se puso demasiado brilloso. No sé qué pasa, soy un espectro. Hola. Ya, ahora sí. Estoy en el paraíso. Ya, bueno. Ya, ahora sí. Listo, listo, listo. Ah, sigue viéndose medio borroso, ¿no? A ver, ahora sí, ya está. Ya, me borrosé. Ahí está, ya está. Listo, perfecto. Bien, entonces, por ejemplo, chicos, la Revolución Francesa, te decía, ¿no? La Revolución Francesa es una revolución burguesa, ¿no? Que hace la burguesía en el siglo XVIII. Perdón, en el siglo XVII, ¿no? Claro, en el siglo XVII, sí, XVII, ¿no? 1800 es, ¿no? 1879, ¿sí? Claro, siglo XVII. Claro, ya a finales del siglo XVII, casi, pero siglo XVIII. Entonces, la Revolución Francesa es una revolución que hacen los burgueses para borrar todo rezago feudal. O sea, en el siglo XVII, casi XVIII, todavía existían rezagos de feudalismo. Cuando se supone, ¿no? Que la Edad Media acabó en el siglo XV. Pero mira, todavía existían rezagos feudales. Entonces, no es un proceso que de la noche a la mañana se pasa de feudalismo a capitalismo. O sea, para el siglo XVII ya incluso se habían dado revoluciones industriales, la revolución industrial, la primera allá en Inglaterra, ¿no? Pero en Francia seguían con ese atraso feudal. ¿Te das cuenta? Entonces, la burguesía que sí existía en Francia promueve esa revolución, una revolución pues que para nada vamos a decir que es pacífica, todo lo contrario, violenta, donde hay cortacabezas, derramamiento de sangre, todo lo que quieras. Que se van de frente, como te había dicho, con todo, cargamontón a la iglesia, y también ruedan bastantes cabezas, ¿no? Entonces, y eso es una revolución promovida por los burgueses, ¿no? Entonces, acá ellos analizan que para pasar de una u otra siempre hay desde revueltas, ¿no? Pequeñas podríamos decir, o sea, desde protestas si quieres, hasta revoluciones grandes. Y son esas revoluciones, esas luchas, ¿no? Las que generan los cambios, ¿no? De a poco se va generando esos cambios, hasta que finalmente se da un salto cualitativo, como decimos, ¿no? Ahí están. Igualito, los esclavistas, ¿no? Los esclavos. ¿Tú piensas que el esclavo alguna vez estuvo de acuerdo con su esclavista? Jamás. Siempre estuvieron en pugnas, ¿no? Siempre, siempre estuvieron en pugnas. Entonces, así es, ¿no? Así es. Se va pasando, de a pocos, de a pocos, de a pocos, en un proceso de muchos años, se va pasando de un sistema a otro, ¿no? En un proceso de muchos años, y en esos muchos años, ¿qué hay? Guerras, revueltas, protestas, revoluciones sangrientas. Entonces, ¿cómo va a ser para pasar del capitalismo al comunismo? Plantean ellos, ¿no? Bueno, si vemos el pasado, para pasar de uno a otro, ¿qué hay? Guerras, violencia, revolución. Entonces, ¿qué debe pasar para pasar del capitalismo al comunismo? Lo mismo, guerra, violencia, revolución, sangre, esas cosas que no nos gustan, pero que así es la historia. Entonces, a veces decimos, no, Marx y Engels son unos sádicos, les gusta la sangre, les gusta la violencia. No, no es que ellos hayan propuesto revolución armada porque les guste, sino porque así es la historia. O sea, ¿no? O sea, ¿tú crees que el esclavo, el esclavista, ¿tú crees que el esclavista le cedió todo lo que tenía para que llegue el señor feudal? Bueno, ya está, ya mi turno acabó, ahora sigan ustedes, señores feudales.
Pongan todos mis esclavos ahora que sean sus siervos. ¿O tú piensas que el señor feudal, así de buenas, le dio todo al burgués? Sí, tengan ahora ustedes, dominen. Mira, te regalo mis tierras, llévate mis siervos, que ahora sean tus trabajadores de tu fábrica. No, pues así no es. Sino que, claro, por ejemplo, ¿quién tenía el mayor poder, el señor feudal más grande en la Edad Media? Era el Papa. Y justamente por eso la Revolución Francesa sí le hace la guerra directamente a la Iglesia, porque la Iglesia en ese momento representaba una institución con poder. Y obviamente si el capitalismo, si la burguesía eh, quiere instaurarse como la clase social con mayor poder, entonces tiene que derrocar a todo aquel que esté por encima de ellos, ¿no? En este caso a la Iglesia incluso, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Entonces, el burgués no tuvo en su momento ningún problema con cortar cabezas. Entonces, que ahora no se venga a hacerse el hipócrita con decir, no, el marxismo es una teoría que promueve la violencia. ¿Ah? ¿No te acuerdas cuando cortabas cabezas? Bueno, entonces, eso es lo que propone, ¿no? De acá para acá debe haber una revolución armada, vamos a poner. Entonces, de acá para acá debe haber una revolución armada. Revolución. Ahora, este proceso de revolución, en un inicio, va a llevar a la humanidad a un proceso de intermedio. Vamos a ver, acá hay un intermedio. Antes de llegar al comunismo, que es lo que se desea para Marx y Engels, se va a pasar por una sociedad llamada, o mejor dicho, por una dictadura. Dictadura del proletariado. Del proletariado. Entonces, ¿qué dicen Marx y Engels? Marx y Engels dicen, en todos los sistemas que ha existido, quien domina, obviamente tenemos una clase que domina, ¿no? Entonces, obviamente se vive una dictadura del que domina, de la clase dominante. Entonces, en la actualidad, diría Marx, en este sistema actual, vivimos en una dictadura de la burguesía. ¿Qué hay que hacer? Quitarle el poder a la burguesía, arrebatárselo a la fuerza, o sea, con violencia, porque no te lo va a dar a las buenas, y que ahora el poder lo tenga, pues, la otra clase, el proletariado. Profesora, pero no que el comunismo era que ninguno de los dos tenga el poder, que ninguno de los dos sea la clase dominante. Cierto, pero eso es el comunismo. Antes de llegar al comunismo hay una parte intermedia, es esto de acá. Dictadura del proletariado. ¿Por qué debe existir una dictadura del proletariado? Porque como hemos dicho, el burgués no va a soltar el poder así por así, tienes que quitárselo. Una vez que se lo quitaste, una vez que lo dominaste y que tú tomas las riendas de la situación, ahora sí, ahí recién puedes pretender construir esto, una sociedad donde no haya clases dominantes, ahí recién. No. Pero acá, obviamente, todavía hay un Estado dictador. Y esto es lo que nosotros hemos vivenciado en nuestra historia. Esto sí ha existido, ¿ah? O sea, digamos, de la teoría del marxismo, lo que sí ha existido, lo que sí se ha dado, se ha ejecutado de las personas que se basaron en esa teoría para construir una nueva sociedad fue esto. Esto sí ha existido, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, la Revolución Rusa, ¿no? Cuando hablamos de la Revolución China, o sea, la URSS, la Unión Soviética y la China, que se hacía llamar la China comunista, no eran comunistas, no eran sociedades comunistas, o sea, nunca llegaron a esto. Sí llegaron a esto, a una dictadura del proletariado. Las fases más altas de cada una de ellas, la de Stalin, que es justamente una dictadura muy fuerte e incluso represiva, y la de Mao, ¿no? Que se hace llamar revolución cultural, porque sí, estuvo acompañado de una revolución cultural, pero eso no significa que no había guerra, claro que había guerra, una guerra muy sangrienta, hubo muchos muertos, ¿no? Entonces es un proceso de revolución, donde hay eso, donde hay guerra, donde hay muertes, donde hay cosas que no nos gustan, pero que pasa, pues, que así es. Entonces eso es lo que proponen ellos, ¿no? Que para llegar al comunismo primero hay que pasar por una dictadura del proletariado. Una vez que el proletariado tenga el poder, ahí recién puede empezar a hacer cambios, justamente porque ya se hicieron del poder. Cambios que jamás te va a permitir hacer mientras el burgués esté en el poder, ¿no? Claro, entonces, ¿y qué pasó? También en la historia, ¿no?
¿Por qué, no sé yo, profesor, si sí pasamos por dictaduras del proletariado, entonces ¿por qué esas dictaduras del proletariado nunca llegaron a ser comunismo? Por lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Para pasar de acá a acá, nomás ¿cuántos años se pasó? No años, ¿ah? Siglos. Se supone, decíamos, ¿no? Que el feudalismo, supuestamente el sistema feudal acaba más o menos en el siglo XV, pero la Revolución Francesa es del siglo XVII casi para el XVIII. O sea, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, seguían existiendo rezagos feudales. 400 años y todavía los capitalistas que ya existían no habían logrado derrocar por completo al poder feudal. Entonces, ¿cuántos años crees que tienen que pasar? O sea, no es algo que se va a lograr en 20 años, en 50 años. Esa es la cuestión. Que más o menos es el tiempo de duración de esas revoluciones mencionadas, ¿no? 50 años, ¿no? En el caso de la Revolución Rusa, igual en la China, ¿no? O sea, sí se mantuvieron, duraron, tuvieron su tiempo de duración, pero se necesitaba más tiempo en el cual sigan en ese proceso de lucha. ¿Qué pasó? En ambos casos, Stalin y en el caso de China, Mao, murieron pues sus máximos líderes, ¿no? Sus máximos dictadores murieron así de pronto y quien les sucedió, en vez de seguir con esa dictadura del proletariado, lo que hizo fue volver al capitalismo, ¿no? Hicieron pactos, en el caso de bueno, en ambos casos, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? Y ya empezaron a hacerse reformas, acuerdos, y ya está, se acabó, ¿no? O sea, todo lo que habían avanzado ellos se acabó, ¿no? Simplemente se acabó la dictadura del proletariado. Y en Cuba, bueno, Cuba nunca ha sido ni siquiera esto, ¿no? En Cuba nunca ha existido esto. Es un estado que en algún momento se hizo llamar socialista, ¿no? Por ciertas ideas que influenciaron, pero jamás ha sido eso. En Cuba lo que hubo fue una revolución nacionalista. Lo que pasa es que Cuba tenía el apoyo de la URSS en esa época, pues. Pero ya era una URSS, incluso una URSS después de Stalin. O sea, ya no era la URSS de Stalin, era una URSS que justamente estaba volviendo al capitalismo. Lo que pasa es que también, obviamente, como sociedad poderosa que quería ser, se enfrentaba a Estados Unidos. Quería seguir teniendo poder, pero ya no ser dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, no, pues ninguna de esas sociedades son comunistas. Porque mira, para empezar, de hecho, ¿no? Fidel sí fue un dictador, pero no un dictador de este tipo, ¿no? Fue un dictador nacionalista, porque llegó al poder por medio de una guerra, de una revolución. Pero más aún, pues, si son personas que llegan al poder por elecciones, jamás pues se va a decir que son marxistas. Pueden tener ideas, han leído, conocen, tienen ciertas ideas. Una persona que se declare marxista, pues tendría que proponer esto, alcanzar el poder por medio de una revolución, o sea, por guerra, y no por elecciones. Pues una persona que va a elecciones jamás va a ser denominado marxista. O sea, cuando te dicen Castillo es marxista, o peor, ¿no? Castillo es comunista, Maduro, no, Maduro es comunista, Maduro es marxista. No, pues no son. Porque para hacerlo tendrían que propugnar esto, ¿no? Hacer una revolución para hacerse del poder y no han hecho eso. Ellos han llegado al poder mediante elecciones. Y claro, no es que hayan tenido el poder tampoco, menos Castillo, ¿no? Bueno, entonces la situación, ¿no? Ahora, ¿por qué Marx propone esto, ¿no? Ya hemos hecho un análisis histórico. Ahora vamos a ver las influencias del marxismo. ¿De dónde salen las ideas que tiene Marx y Engels? ¿Cuáles son sus influencias? Sus influencias, porque ellos construyen esta teoría en base a otras teorías, ¿no? Digamos, se nutren de lo mejor de su época, ¿no? Claro. No, no es tanto por eso, ¿no? Marbelit dice, si países grandes no pudieron llegar al comunismo, peor Perú. No es eso, no es porque seas grande o no lo seas, ¿no? Y también habría que analizar ahí a qué te refieres con grande. O sea, en tamaño o en qué. Pero bueno, no es tanto eso, sino como te digo, es un proceso, ¿no? Es un proceso de a veces cientos de años, ¿no? O sea, para que el capitalismo, como habíamos dicho, se instaure en el poder, le tomó mucho tiempo, no le fue fácil. Igualito, ¿no? Para que un comunismo, bueno, primero tendría que empezar a existir, eso nunca pasó. Ya, pero para que se instaure en el poder tendría que pasar mucho tiempo, ¿no? Un proceso de cientos de años.
en el cual va a seguir habiendo, pues, pugnas, ¿no? Porque tú crees que el capitalista, el burgués, se va a quedar de brazos cruzados, obviamente va a responder, y también con violencia. Bueno, entonces vamos a ver las influencias del marxismo. ¿De qué se nutre el marxismo? Se nutre por acá del materialismo alemán. Materialismo alemán. Marx, de joven, cuando joven Marx, a tu edad más o menos, ¿no? Era cristiano, era bastante idealista. Tiene sus escritos bastante interesantes que quizá por ahí alguna vez analizaremos. Pero bueno, Marx era contra cristiano, idealista, ¿no? Ya tenía ciertas ideas sociales, pero cristiano, creía mucho en Dios, en esas cosas. Entonces, Marx, cuando lee a Feuerbach, vamos a poner acá, la influencia es Feuerbach. Marx dice, Feuerbach me quitó todo lo que tenía de idealista. Entonces, ahí, materialismo lo saca de Feuerbach. Y por otro lado, un filósofo que veíamos la semana pasada, Hegel, ¿no? De Hegel va a adquirir, ¿no? Del idealismo alemán, ¿qué cosa? ¿Va a ser materialista e idealista a la vez? No. ¿Te acuerdas? Hegel, aparte de idealista, ¿qué era? ¿No? Tenía una concepción del mundo, Hegel, idealismo, pero ¿qué más? Del idealismo alemán, eso lo saca de Hegel, alemán, de Hegel, ¿qué aprende? De acá aprende la dialéctica. Claro, Hegel es dialéctico. Entonces hacemos acá una síntesis, ¿no? Y de acá sale el materialismo dialéctico. A ver, con naranjita. El materialismo dialéctico. O sea, Marx no es idealista dialéctico, es materialista dialéctico. Dialéctico. Si Hegel decía que el mundo está en constante cambio, pero lo primero es la idea, y la idea en ese cambio, en ese devenir, genera la materia, Marx dice es al revés. No, sí, yo pienso que el mundo está en constante cambio, pero lo primero es la materia. Y la materia en ese cambio, en ese devenir, genera la conciencia. ¿No? Explicado de manera un poco más científica incluso, ¿no? La materia existente eternamente, y eso es imposible comprobarlo científicamente, como es imposible comprobar también la existencia eterna de algún ser espiritual. O sea, por ahí eso no se puede comprobar científicamente, ontológicamente, nomás filosóficamente, pero científicamente no se comprueba eso. Pero bueno, ya. Entonces digamos, ¿no? Si asumimos, ¿no?, la existencia de una materia que siempre ha existido, es eterna, ¿no? Esa materia va evolucionando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, hasta aparecer la primera forma de vida, ¿no? Y esas cuestiones ya un poquito ya las conocemos, ¿no? Aparece la primera forma de vida y eso lo explica ahora sí científicamente Darwin, ¿no? Cómo esa primera forma de vida va evolucionando hasta que aparece el hombre. Y el hombre es aquel ser que es material, aquella forma material, pero que genera conciencia. Ahí aparece la conciencia, o sea, ahí aparece la idea como algo secundario, ¿no? O sea, para Marx primero es la materia que en su devenir genera la idea. Para Hegel era al revés, primero la idea que en su devenir genera la materia. Entonces, el hombre es el que genera ideas. Bueno, eso es materialismo dialéctico. Del materialismo dialéctico sale el materialismo histórico. Materialismo, vamos a ponerlo así, no me alcanza, historia. Historia. Es la aplicación del materialismo dialéctico, o sea, de pensar que lo primero es la materia, al análisis de la historia, de la sociedad. Es esto, pues, justamente lo que hemos puesto acá arriba, ¿no? Todo esto, todo esto. Materialismo histórico es todo esto, ¿no? Decir que la sociedad progresa por medio de lucha de clases y que la parte más importante de la sociedad es su forma de producción, o sea, la economía. Vamos a decir por acá entonces, para el materialismo histórico, la base de la sociedad es la economía. La economía. Ya está. Bien, pero otras influencias también recibe Marx. A ver, bueno, Marx y Engels, los dos, ¿no? ¿Qué otra influencia? A ver, por ejemplo, de los franceses.
¿no? El socialismo utópico. Socialismo utópico francés. Utópico francés. ¿Qué es la ilustración? Pues no. Tú sabes que la forma de conocimiento no más desarrollado para la época era pues en ese entonces la ilustración. Hegel era admirador de la ilustración, Marx también, o sea, digamos, la ilustración era lo último, ¿no? Entonces sí, todos ellos, digamos, son admiradores de la ilustración, pero para ser más específicos, algunos ilustrados propusieron esto, el llamado socialismo utópico. ¿Por qué se llama así? Se presenta como una utopía, como un ideal inalcanzable. O sea, ya los franceses proponían una sociedad más o menos con ciertas características parecidas al comunismo propuesto por Marx y Engels, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre los socialistas franceses y el socialismo de Marx y Engels? Que los franceses no explican cómo llegar a eso y Marx y Engels sí explican, ¿no? Justamente por medio de una revolución que dura mucho tiempo, ¿no? Entonces, mientras el socialismo de los franceses se llama utópico, el de Marx y Engels se llama socialismo científico. Chicos, denme un momentito, por favor, unos minutitos. Señorita. Digamos ya. Bien, entonces te decía que mientras los franceses no explican cómo llegar a esa sociedad donde haya pues una mayor equidad, donde no haya una dominación de una clase por otra, no lo explican, el marxismo sí lo explica, ¿no? Por medio de una revolución, de una dictadura del proletariado, ¿no? Entonces, por eso, en base a ese socialismo utópico de los franceses, el marxismo propone un socialismo científico. Científico. Y la última parte, la última influencia del marxismo, y que me parece a mí la más interesante, es la economía. Te digo que, de cierta forma, al igual que Hegel, ¿no? Al igual que Hegel se nutre de lo mejor de su época, Marx también lo hace. Entonces, Marx va a tomar acá la economía clásica. ¿Te acuerdas los clásicos? Adam Smith, David Ricardo, a ver ellos de dónde son. Economía clásica. ¿De qué país son ellos? Clásica. Inglesa. Son de Inglaterra. Claro. Donde se produjo justamente pues la primera revolución industrial, es la sociedad más industrializada, más avanzada de la época, ¿no? Entonces ahí aparecen justamente, ¿no?, los economistas, los pragmáticos, ¿no? Bien, entonces de la economía inglesa desarrollan pues su teoría económica marxista, ¿no? Entonces vamos a poner su teoría económica, ¿no? La teoría económica marxista, que es bastante interesante. Económica marxista. ¿Qué lo vamos a plantear por el lado de acá? ¿Ya? A ver, sí, sí se ve todo. Bien. A ver, chicos, veamos. Entonces, de Alemania y de Francia. Sí, la mayoría de filósofos famosos son de Alemania y Francia. ¿Y por qué Inglaterra no? Si Inglaterra tiene un gran desarrollo económico, porque justamente en Inglaterra no se interesan mucho en la filosofía, se interesan más en la economía y en otras ciencias, digamos, más pragmáticas, son más utilitarios. Eso es en general. Digamos que los franceses y los alemanes son más abstractos, ahí hay más filósofos. Y Inglaterra y Estados Unidos, por su lado, son más pragmáticos, desarrollan ciencias no tanto para reflexionar, sino más para aplicarlo. Bueno, entonces vamos a plantear esto, chicos. Decíamos que Marx se influencia de los economistas clásicos, principalmente los que conocemos, Adam Smith, pero sobre todo un señor llamado David Ricardo. Entonces vamos a poner por acá algo que dice David Ricardo. No me vayas a decir, porque medio locos son algunos, ¿no? Me dicen, profesora, como usted puso David Ricardo en la pizarra, yo pensé que Ricardo era representante del marxismo. No, pues ¿cómo vas a decir que es representante del marxismo? Ricardo es un clásico de la economía capitalista.
pero vamos a ponerlo como una influencia. A ver, entonces, ¿qué dice por acá David Ricardo? Algo bastante interesante. David Ricardo. Ricardo, ahí está. A ver, mira, David Ricardo dice lo siguiente. Vamos a tomar una tiza nuevecita, ¿verdad? Vamos a ver, esta tiza está grande, ¿no? Esta tiza, por ejemplo, diría Ricardo, ¿no? Tengo acá una tiza. Digamos que esta tiza en la tienda me cuesta un sol. De hecho, cuesta menos, pero digamos que cuesta un sol. Entonces, Ricardo pregunta, ¿por qué en la tienda me cobran un sol por esta tiza? ¿Por qué yo pago por esta tiza un sol? ¿A qué se debe el valor de la tiza? ¿Por qué vale un sol? ¿Qué es lo que vale un sol en esta tiza? ¿Qué estoy pagando con ese sol? ¿Estoy pagando de repente el yeso, la tinta de la cual está hecha? Si lo pensamos, el yeso sale claro. En realidad lo que estamos pagando, claro, es los costos, el valor productivo, ¿sí o no? Eso. Claro, el trabajo, la luz, el local, las máquinas, ¿no? O sea, para hacer esto se extrajo el yeso, ¿no? De un yacimiento de yeso, ¿no? Claro, el yeso es gratis, la tierra no te cobra por el yeso, pero lo que estamos pagando es lo que costó sacarla de ahí, lo que costó sacarlo de ahí, transportarlo hasta la fábrica, en la fábrica que se haga todo el proceso y como dices, ¿no? Pagar la luz a los trabajadores, el agua, el local, todo, ¿no? Todo lo que se ha necesitado para producir esto, ¿no? Claro, el agua es gratis, pero pagar el costo que también se paga por agua, ¿no? Que tú sabes, las tuberías. Claro, o sea, el costo de producción. Eso es lo que pagamos por un producto, por una mercancía, ¿no? Entonces David Ricardo plantea lo siguiente, ¿no? El valor de una mercancía, el valor de una mercancía, de un producto, si quieres, ¿no? Mercancía, es igual a todo lo necesario, o sea, todo lo que tú me has dicho que es correcto, a todo lo necesario para su producción, para su producción. O sea, para que se produzca esa mercancía, obviamente. Producción, para que exista esa mercancía. Esto. Ahora viene Marx. Marx dice, sí, tiene toda la razón David Ricardo, cierto lo que dice. Entonces viene Marx por acá, Marx, y Marx va a hacer un análisis antropológico, o sea, un análisis acerca del ser humano. Bueno, esa cuestión de la subjetividad, eso ya es de los neoclásicos, ¿no? Algo que no existía para la época de Marx. Pero bueno, entonces, Marx viene, ¿no? Marx viene y hace un análisis antropológico del hombre, ¿no? Dice, el hombre, el ser humano, en el capitalismo ha perdido su valor. El hombre en el capitalismo está deshumanizado, ¿no? Es visto ya no como ser humano, sino como mercancía, como producto, como una cosa, como un objeto, lo que se llama enajenación. Pero bueno, entonces Marx dice eso, ¿no? En el capitalismo, en el capitalismo, el hombre se ha convertido en una mercancía. Eso es lo que somos, mercancía. Algo que se compra y que se vende. Al igual que la tiza, pues tú también te compras y te vendes, ¿no? Claro, cuando tú empieces a buscar trabajo, en algún momento pues vas a venderte, ¿no? Es más, vas a escribir un currículo que hable de tus bondades para que te compren, ¿no? Cómpreme pues, señor, empresario, ¿no? Mire, me dejo explotar, trabajo bajo presión, soy colaborador, coopero con el grupo, así, ¿no? Vas a decir, soy responsable, proactivo, puntual, vas a empezar a mentir ahí en tu hoja de vida, ¿no? Para que te compren, pues. Claro, y de repente alguien te comprará. ¿Y qué te pagará? Esa es la cuestión. ¿Cuánto va a pagar por ti? ¿Cuál es tu precio? De repente tu mamita te dice, tu vida no tiene valor, no hay precio que pueda pagar por tu vida, así que cuídate mucho, ¿no? Así te dice tu mamita cuando sales a la calle, ¿no?
Cuídate, si te van a robar, que te roben, pues las cosas materiales se recuperan, pero tu vida no, es invaluable. Ya, bueno, eso te dirá tu mamita. Pero el empresario te va a decir, mi vida sí tiene valor y vale poco. A ver cómo está la oferta y la demanda del trabajo. Trabajo, te va a pagar 1.000 soles. Así, ¿no? Igual es poquito encima. Entonces, esa es la cuestión. Eso dice más, que en este sistema capitalista, pues nos hemos deshumanizado. Ya no es esa cuestión de que la vida humana es invaluable. No, sí se puede evaluar mediante esto de acá. Esto de acá, lo de la oferta y la demanda. Sí, tu vida tiene un valor y es poco ese valor. Entonces, si hacemos una síntesis entre lo que dicen los dos, ¿no? El hombre se ha convertido en una mercancía, dice Marx, y por acá arriba David Ricardo nos decía que una mercancía, ¿no? El valor de una mercancía es igual a todo lo necesario para su producción. Entonces, mira, el ser humano es en el capitalismo una mercancía, ¿no? Si es, significa que son iguales, ¿no? Hombre igual a mercancía. ¿Qué pasa cuando tenemos una igualdad en matemáticas? Ah, si A es igual a B, entonces puedo reemplazar A por B. A ver, reemplacemos entonces. Donde dice mercancía, lo reemplazas por hombre, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces quedaría así, ¿no? El valor de el hombre es igual a todo lo necesario para su producción. O digamos, ¿qué es lo que tú vendes, no? Bueno, tú te vendes a ti, pero ¿qué es lo que vendes exactamente? Tu fuerza laboral, ¿ya? Si quieres así, ¿no? El valor de la fuerza laboral del hombre o de su energía de trabajo es igual a todo lo necesario para su producción. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú necesitas para producir esa fuerza laboral, para producir esa energía? ¿Ah? ¿Qué necesitas para producir esa fuerza de trabajo? Tu cuerpo, ya, ¿y qué necesita tu cuerpo? Vamos, comida, ¿sí o no? Comida, alimentos, ¿qué más? ¿Solo eso? A ver, vamos, ¿qué es todo lo que necesitas para que se produzca esa fuerza? Dormir, muy bien. Salud, ¿sí o no? Claro. Transporte también, ¿sí o no? Claro. Transporte, salud, alimentación, dormir. Entretenimiento, ¿sí o no? Si no te estresas, ya no produces bien. Claro. Entretenimiento, también jugar tu videojuego, no sé, salir al parque. ¿Qué más? Necesitas ropa, si no, no vas a ir calva a trabajar. Claro, necesitas ropa, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué puede necesitar alguien como tú? Ropita, comida, dormir, tomar agüita, pasear. Ya está. No, pero tú me dices dinero, pero con dinero compras todas esas cosas, ¿no? El dinero sirve para eso. Ah, claro, sí o no, una casa no vas a vivir en la calle. Justamente te pueden pasar cosas, ¿no? Afecta tu salud. Claro, una casa, una camita donde dormir, ¿no? Dormir ya, pero necesitas una cama, ¿no? Entonces, ya, todas esas cosas que necesitas para que tu fuerza de trabajo sea producida, tienen un precio, pues, ¿no? Si hacemos cálculos, más o menos, ¿cuánto te saldrá, no? Un alquiler ahí sencillito al mes, tu comida, tus pasajes del mes, más o menos saldrá así, ¿no? No sé, algo de el sueldo mínimo, ¿no? 1.025, bueno, en realidad sale más, pero bueno, ajustándote ahí, ¿no? Digamos que no desayunas, lo cual muchos hacemos eso, más que por la plata, por la prisa, pero bueno, sin desayunar, sí, sí sale, ¿no? Sí alcanza. Ah, bueno, sin desayunar, a veces sin cenar, a veces sin almorzar. Bueno, sí sale. Ah, un día también es la dieta de la intermitencia. Bueno, entonces, Marx dice eso, ¿no? Bueno, sí tenemos un valor y el valor es justamente eso, ¿no? Todo lo necesario para que nuestra fuerza de trabajo sea producida, ¿no? Digamos, para efectos de la clase chicos, para hacer la cosa bien sencilla, que el valor de una persona, o sea, todo lo que necesitamos para que siga existiendo nuestra fuerza de trabajo, o sea, para seguir vivos, es 1.000 soles. Digamos que eso es lo que necesitamos al mes, 1.000 soles para seguir vivos y seguir trabajando, por tanto, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que tú empiezas a trabajar en una empresa a tiempo completo, te van a pagar tus 1.000 soles, que es lo que necesitas para seguir vivo. Pero digamos que este mes tú has trabajado en esa empresa y gracias a tu fuerza de trabajo, esa empresa generó una ganancia de 3.000 soles. Vamos a poner eso. Tú trabajas y generas esto, ¿no? Tú generas 3.000 soles. Pero como ya hemos dicho, a ti solamente te van a dar 1.000 porque eso es lo que vales, ¿no? Y no me preguntes por qué, porque ya dijimos cómo se determina el valor de una mercancía y tú eres una mercancía. Yo también. ¿Ya?
Entonces, como somos mercancía, pues nuestro precio ya está determinado. Todo lo que necesitamos para seguir viviendo, que en este caso sería 1000 soles, para cuestiones prácticas de la clase. Obviamente sobran unos 2000. Acá está. Eso es lo que me mencionan por ahí, ¿no? Estos 2000 son la famosa plusvalía. Esos 2000 son la plusvalía. Plusvalía. Plusvalor, o sea, valor que produjiste, pero que no te van a pagar. Plusvalía. Si no te lo van a dar, entonces se lo va a quedar el dueño de la empresa. Vamos a ver, ¿no? Este es tu sueldo. Los 1000 son tu sueldo, esto vale, ¿no? Tu sueldo. Ahí está. Ahora, ¿qué se hace con la plusvalía? Se lo queda el capitalista ya, pero ¿qué va a hacer con ella? Como él es un hombre de finanzas, pues obviamente va a dividir esto de acá. Entonces, por acá tenemos 1000 soles y por acá abajo planteamos otros 1000 soles. Esos 1000 soles de arriba nuevamente los vamos a dividir 500, 500. Miren, esos 500 hacía con pana y elegancia, sin roche, el capitalista se lo mete a su bolsillo para darse la buena vida, para comprarse su comida rica, para sus vacaciones en Cancún, en Hawái, en Dubái, para el colegio particular de sus hijos, bueno, para todo ello, ¿no? Entonces acá esto va al bolsillo del capitalista. Capitalista. Y estos otros 500 también son muy importantes porque obviamente sabes que un empresario tiene que inyectar dinero a su empresa constantemente para que ésta crezca. Este sería el capital. El capital. Pero nos quedan por abajo otros 1000, te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, esos 1000, ¿para qué sirven? Son muy importantes. Hablemos de grandes empresas, porque estamos hablando de grandes empresas. Un señor burgués, un capitalista, no es, pues, no es el señor de la bodega de tu barrio, pues. Es un gran empresario. Estamos hablando, no sé, del señor Dionisio Romero, de los Graña y Montero, así, ¿no? De ese level, ¿no? Y más todavía, ¿no? Hay personas más ricas a nivel mundial, no sé, de un Bill Gates, así, ¿no? En esos términos. El dueño de Bonex, por favor, pues no te pases, ya. Bueno, hay gente con plata, pues así, plata, plata. Ya, ya empresa grande, empresa grande. Entonces, no, el capital está acá, pues inversión, esta es la inversión. Pero ¿esto para qué sirve? Tú has escuchado, tú has escuchado, que es muy común, muy conocido, ¿no? ¿Quién financia, por ejemplo, las campañas políticas? ¿No? ¿Quién financia las campañas de los alcaldes, de los presidentes? ¿Quién les financia eso? ¿De dónde sacan la plata? Porque gasta un montón de plata. ¿Cómo lo financian? ¿Las grandes empresas, sí o no? Bueno, ahí está. A esos 1000 que no te pagaron, lo usan para financiar su campaña de Keiko, de Castillo. Bueno, Castillo dice que ha hecho que han hecho colectas, ¿no? Bueno, Keiko también decía que hacían sus reuniones, ¿qué decía? Bueno, en fin, polladas, ¿no? Polladas finas. Ya, pero bueno, le financia pues, el dueño del BCP, el dueño de Intercorp, ¿no? A todos, nadie se salva, la Verónica Mendoza también, entonces sean de derecha, sean de izquierda, a todos los financian las grandes empresas. Entonces, ¿por qué las grandes empresas meten su plata a campañas políticas? Porque de ahí van a salir, pues, los congresistas hacen las leyes, de ahí van a salir los jueces, los fiscales. Claro, pues, para que cuando ya estén ahí, lo que va a hacer un juez, un fiscal, las leyes que vayan a sacarse, no van a sacarse en favor del pueblo, sino en favor de quienes los han financiado. Entonces es la cuestión. Entonces, con estos 1000 van a financiar un Estado a su favor, ¿no? Y Estado, pues, incluye leyes, jueces, fiscales, ¿no? Jueces, ¿qué más? Pero también, no solamente financian Estado, financian también cultura, pagan artistas, cineastas, eh, actores, ¿no? O sea, todos, músicos, se la tienen toda bien jugada, ¿no? Cultura, arte, arte, filosofía. Claro, tus películas, tus series de Netflix, ¿no?
Claro, son inteligentes, ¿no? Marx dice eso, ¿no? La burguesía es una especie de gran sabida, ¿no? Claro, hay medios de comunicación. Medios de comunicación, muy bien, buena. Medios de comunicación, noticieros, para que te comuniquen lo que ellos quieren que te comuniquen. Para que cuando la gente salga a protestar, los noticieros digan terroristas, vándalos, y esas cosas. Comunicación. ¿Qué más financian con eso? Bueno, si todo esto no te lava la cabeza, hay otras cosas para ti. Tienes un ejército, tienes policía. Y bueno, también financian otra cosa importante, religión, educación, todo eso, ¿no? O sea, con esos 1.000, que es lo que tú has producido y no te lo han pagado, financian todo esto básicamente que les sirve para mantenerse en el poder, para que las cosas sigan siendo como lo son hasta ahora y las personas pensemos que vivimos en la mejor sociedad que podemos vivir, que no hay que estar buscando hacer revoluciones ni revueltas ni cambios, porque eso es lo mejor. Y si, en fin, a pesar de todo eso, ¿no? A pesar de lo que te meten los medios de comunicación en la cabeza, a pesar de lo que te han enseñado en el colegio, a pesar de las películas que ves, de las series de Netflix que ves, de la música que escuchas, nada de eso ha logrado lavarte el cerebro, a pesar de lo que escuchas también por parte de la religión, nada de eso logró lavarte el cerebro. Bueno, si eres a pesar de eso una persona crítica, que sale, que protesta, ¿no? Para ti tenemos otra cosa, ¿no? Para ti tenemos, como dice la señorita Angeli, la coacción. Ejército y policía. Claro, ¿no te has dado cuenta de algo curioso? Y en eso sí tiene razón Marx. ¿Cuándo vemos más ejército y policía? ¿Cuándo vemos más fuerzas del orden? Cuando hay protestas. Cuando la gente, digamos el pueblo, los ciudadanos, ¿no? Salen a protestar. Tú no ves policía, esa cantidad de policías tú no ves cuando los necesitas, ¿no? En tu barrio, que se recontra peligros. Todos acá vivimos en barrio peligroso, por favor. Ya, pero esa fuerza policial no lo ves y jamás lo vas a ver para protegerte contra un choro, contra un sicario. Pero eso sí lo ves cuando hay marchas. Claro. Y eso tú tienes que también tomar conciencia, porque tú vas a ser San Martino. O sea, según el Estado, un San Martino, un estudiante, una persona como tú, es más peligrosa que un choro que mata por un celular. Que alguien que asesina así a sangre fría por 100 soles. O sea, tú eres más peligroso que eso. Entonces, claro, ¿no? Para que piensen como tú, que eres una persona que estudia, un chico que tiene ideales, que quieres trabajar, que quieres progresar, ¿cómo tú vas a ser más peligroso que esos malditos, ¿no? Claro, pero bajo la lógica del Estado es así, porque a ti te ponen más policías que a ellos. Entonces, esa cuestión hay que pensar, ¿no? También, ¿no? ¿Cómo es que, claro, y justamente no vienen los medios de comunicación y dicen el manifestante, terruco, rojo, comunista, ¿no? Y empiezan a usar términos de manera despectiva para tacharte de peligroso. Claro, o sea, tú eres peligroso y hay que reprimirte. Eso dice Marx, claro. Bien, chicos, rapidito nos vamos ya con las claves. Nos hemos pasado. Sí, ya nos estamos pasando. Vamos con las claves, ¿de chicos? A ver, es interesante esa cuestión para analizar los marxistas. A ver, vamos chicos con las claves. ¿Qué marcas en la número 1? Clave de la número 1. Saca tu material. Rápido, te dicto, ¿ya? A ver, número 1, clave, C de casita, muy bien, C de casita. Número 2, clave, D de dado, metafísico, muy bien, D de dado. 3, B de barquito, excelente, 3B de barquito. 4, B de barquito, 4B de barquito. 5, el lema orden y progreso, ¿qué muestra? La necesidad o la importancia de qué? Justamente de organizar la sociedad con el fin de hacerla progresar, ¿no? La C de casita. 6, B de barco, está hablando del marxismo, B de barco. 7, a ver. 7, A de avioncito, A de avioncito. 8, E de enanito.
9, E de enanito. 10, A de avioncito. 11, C de casita. 12, B de barco. 13, B de barco. 14, D de dado. Y 15, B de barco. Bien, chicos, si tienes dudas, anota tus dudas porque ya seguramente se nos viene otro feedback. Entonces, todas esas dudas las podemos resolver ahí. Lo digo porque igual la clase queda corta, ¿no? Hablar de 2 teorías queda un poco corta la clase. Bien, chicos, ahora sí, ahí te están mandando tu link de encuesta y de quizzes para que lo puedas realizar. Cuídense, nos vemos.